Buenos días, hermanos. Un placer acompañarles. Gracias por la invitación. Gracias por recibirnos como han hecho tan calurosamente en el amor de Cristo. Gracias porque juntos buscamos al Señor por razón de la palabra, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. ¡Qué alegría! Porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Siempre, siempre fiel. Sí, estoy enterado de que en la providencia de Dios van pasando tiempos de prueba, de lucha, de incertidumbre, de dudas, hasta de desaliento. Gracias a Dios por los tiempos de prueba. Ahí sí nos permite poner a prueba y reconocer y experimentar que el Señor va obrando todas las cosas según el diseño, designio de su voluntad para su gloria, para el bien de su pueblo, en el misterio de su voluntad. Porque a veces como que Dios no razona con la misma lógica con la cual razonamos nosotros. Si nosotros fuéramos los encargados, a ver si están de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, haríamos las cosas de otra manera. Gracias a Dios porque no nos dejó encargados. Porque Dios es el Dios de toda bondad, toda sabiduría, todo poder, siempre, siempre, eternamente, llevando a cabo todo de acuerdo con lo que Él es, para su gloria. Reconozcamos este programa de Dios en el cual la iglesia ocupa lugar central. Este programa de Dios no era una cosa que Dios tuvo que hacer, que lo estaban presionando. ¿Quién? Si no existía sino solo Él, Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si tuviera que hacer algo para contentar a quién, cuando no había nadie. No, la razón por qué Dios programó las cosas, como las programó, incluyendo las pruebas que programó para su pueblo, la razón es muy sencilla. Es porque así Él quiso. ¿Hay preguntas? No hay más que decir, ¿verdad? Porque Dios quiso. Entonces, nosotros, conociendo cómo es Dios en su programa, cómo lleva a cabo todo según su bondad y sabiduría y poder, pues sabiendo eso, nosotros respiramos profundo y descansamos en el Señor. Bueno, no totalmente. Descansamos totalmente en el Señor, pero no totalmente. Porque Dios sí quiere, exige para nuestro bien en el gozo de su programa que hagamos su voluntad tal como nos manda en las Escrituras. Haciendo Él las provisiones, incluyendo las pruebas, para que nosotros podamos actuar en total confianza en Él. Dios único. ¿O me equivoco? ¿Conoce algún otro? Como que Dios declaró por medio del profeta Isaías varias veces, ¿se acuerda? En todas partes en la Biblia encontramos esto. Dios decía por medio del profeta, yo Jehová, yo
soy Dios y no hay otro. No conozco a ninguno. Ay, un poco difícil reconocer eso, porque según la lógica nuestra, van sucediendo cosas que nos parecen, y pues en un sentido importante, sí, son contrarias a su voluntad. Entonces, ¿dónde está Dios? Pues está en donde siempre ha estado, en todas partes, llevando a cabo su voluntad y esperando que nosotros tengamos el gozo y el esfuerzo y la lucha de andar entendiendo y cumpliendo su voluntad tal como nos la explica en las Sagradas Escrituras. De manera que visitándoles esta mañana, gracias otra vez, perdone que no hemos venido. La pura verdad es que con los años va en aumento la pereza. ¿A alguno que haya pasado ya los 50 años que podría confirmar eso como una experiencia suya? De manera que no es por falta de amor ni interés en cuanto a ustedes. No, oramos sí al Señor. Perdone las pocas visitas que hacemos. Pero gracias por haber venido, por habernos invitado, digo, en estos momentos en la historia de la iglesia. Ahí se fue el nombre de la iglesia. Iglesia. Muy bien. En la historia de su iglesia en este momento, pensándolo, me ocurrió que lo mejor sería volver o quedarnos en lo que es el centro de nuestra esperanza, la palabra de buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Porque de ahí sí emana toda posibilidad, única posibilidad de vivir y morir dichosamente, cumpliendo la razón de nuestra existencia, que es glorificar, honrar y deleitarnos en el Dios único. Buenas nuevas, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Redención gratuita. ¿Sí? Y por eso, aleluya, celebramos esta mañana con interrogativas, dudas, decepciones, angustias, pero celebramos esta mañana Efesios capítulo 2, el repaso del Evangelio que ahí leímos. Buenas nuevas. Su Biblia abierta, por favor, en Efesios y el capítulo 2. Hablando de Cristo, bueno, hablando de Dios, pero sí, hablando de Cristo, Cristo es Dios. Él, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ve que Dios siempre cumple su palabra? El alma que pecare, esa morirá. El salario el salario del pecado es la muerte. Pero Dios ahí no terminó su actuación en justicia, sino que actuó y actúa todavía también en gracia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Esto era costumbre agradable,
para nosotros. Andar siguiendo, como dice el versículo 2, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del diablo. Otro misterio, ¿no le parece? ¿Por qué el diablo existe? O mejor dicho, habiendo Dios creado a ese ángel de virtudes admirables, insuperables como ángel, ¿por qué? En el programa de Dios, entendamos, esto no sucedió fuera del control ni del decreto de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios admitió que eso sucediera y contaminara, dañara la perfección de su creación? Aparentemente, no, realmente, sí, porque el pecado arruina todo. Y nosotros, como dice el versículo 2, hablando de los cristianos, ¿no? Porque la carta es dirigida no a todo el mundo, sino a los creyentes en Cristo Jesús, al pueblo de Dios. Y dice el versículo 2, en los pecados anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Y ahí sentimos las tentaciones. Ahí experimentamos, sufrimos las derrotas, ¿no? Obedeciendo a veces la voz del tentador para que tomemos las cosas en nuestras propias manos, no de acuerdo con lo que Dios nos ha dicho. Opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción. ¿Alguno aquí puede decir yo no soy uno del montón, yo soy diferente? Dios debe felicitarme, admirarme y darme las gracias, porque a mí sí tiene quien en verdad tiene valor, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros. Entendamos eso. Ya son dos cosas que debemos entender, ¿no? Debemos entender que Dios es único. Y debemos entender que todos nosotros lo hemos ofendido, mereciendo ser excluido de la delicia de su gran amor y bondad y hermosura. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Leyendo en el versículo 3, ¿lo ve en su Biblia? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, por lo que éramos, merecíamos ira. Y vivíamos bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad y toda injusticia. Y por lo tanto, Pablo pinta aquí cuál era la situación nuestra. Sí, el mundo era nuestro estilo de vida, nuestra autoridad. El diablo y la carne, el gran yo. Porque pues yo soy el que tiene el derecho y el poder y el privilegio de actuar de acuerdo como yo quiera. El destino mío está en mis manos. Esa es la esencia de la carne, de querer actuar como si Dios no existiera, como si yo
tuviera la autoridad. Y sencillamente ahí está la explicación de la situación en todo el mundo. Porque hay billones de, ¿cómo es la palabra? Billones de yoes en el mundo. Y cuando hay billones de yoes, cada uno confiando en sí mismo, haciendo lo que le parezca, no importa lo que los demás digan, pues hay problemas. Choques en la casa, por la calle, en la iglesia, en el Congreso, entre las naciones. Sí, y precisamente esta situación terrible merece lo del diluvio y un nuevo comienzo. Pero tenemos la Biblia que nos explica, mejor dicho, la Biblia, donde Dios mismo habla diciendo que las cosas van como Él ha querido y quiere que vayan, sin querer que el hombre viva esclavo del pecado y del diablo y de la carne. Otro misterio. Ve que poco entendemos en verdad sobre nuestra existencia. No queremos entender que Dios es único. Y no queremos entender que nosotros somos malos. Y no queremos entender que Dios está llevando a cabo su propósito como Él quiere, pero no queriendo que nosotros andemos mal como andamos. ¿Cómo es que Dios puede querer que así sea la cosa y no querer a la vez? No sé. Pero así dice la Biblia. Y no es para nosotros buscar, desenredar lo que es para nosotros imposible de entender. Es para nosotros recibir el regalo que Dios nos ha dado, su palabra. Y mediante todas las páginas de la Biblia, entender quién es Él, cómo somos nosotros y por qué estamos aquí. Y andar en obediencia a Dios, creyendo en Cristo y dejarlo ahí. Y creo que con eso tenemos el plato lleno. ¿Usted ya está haciendo todo lo que Dios quiere que haga? En su pensamiento, en su corazón y de hecho, con la boca. ¿Está ya cumpliendo la voluntad de Dios? Pues por supuesto que no, ninguno. Y sin embargo queremos sentarnos con Dios para charlar las cosas, ¿no? Y hacer ciertos reclamos muchas veces. No, es para nosotros vivir, no solo de pan, ¿se acuerda? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, creyendo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Pues sigamos leyendo. Porque el Evangelio, poniendo primero la razón por qué nos hace falta la buena noticia de Cristo, mostrándonos cómo somos hijos de ira. Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, la Biblia sigue. A través de todas sus páginas va diciendo, pero Dios, ahí está la palabra. Ese es el Evangelio. ¿El Evangelio no es la buena noticia de Cristo Jesús? Sí, claro lo es. La esencia del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó por razón de haber pagado y ya resucitado, está sentado a la diestra de Dios gobernando el mundo que Él redimió. Sí, ahí está la cosa. Pero si bien el Evangelio tiene que ver con Jesucristo, el Evangelio
el Evangelio incluye más. El Evangelio incluye a Dios. Pues por supuesto, porque Jesucristo es Dios. Y Dios completo. Pero no está solo. Ay, vine esta mañana solo para enredar las cosas, ¿verdad? Porque aquí hay otro misterio. ¿Cómo es que Cristo es totalmente Dios? En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Pero además está el Padre y está el Espíritu Santo. Y si bien encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento la frase el Evangelio de Jesucristo, buenas nuevas de Jesucristo, también, no con la misma frecuencia, pero también encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la frase el Evangelio de Dios. Lo puede buscar más tarde en Romanos capítulo 15, donde encontramos ambas frases en el mismo capítulo. ¿Cómo digo? Si voy confundiéndoles, pues como que voy siendo fiel a la Biblia, ¿no? Y no tenemos respuestas, sino la respuesta de recibir todo lo que Dios ha dicho, creer lo que dice y obedecer lo que manda. Ese es el cristianismo. Volviendo al texto. Pero Dios, recordando los primeros 3 versículos, ¿no? Y cómo merecemos y cómo sufrimos, cómo recibimos la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, versículo 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto sí es para celebrar, porque este Dios tan misterioso y a quien debemos temer, porque la ira de Dios se revela. Este Dios es el Dios no solo de justicia, no solo de juicio, no. Mire las palabras que vimos ahí leyendo. Primero versículo 4. Dios que es rico en misericordia. Por su gran... ¿Por qué no mira la Biblia? A ver, sí. Digo eso porque algunos no lo están haciendo. Mire la Biblia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio. Con eso comenzó el capítulo, ¿verdad? Él os dio vida. Esto no era cosa que nosotros de alguna forma nos regalamos a nosotros mismos. No lo merecimos, no lo ganamos. No, fue un regalo. Nos amó y dándonos vida. A ver, ¿dónde íbamos leyendo? Versículo 5. Juntamente con Cristo, porque Cristo resucitó y el que cree en Cristo, lo de Cristo resulta de uno, ¿no? Juntamente con Cristo, por ahí está la otra palabra, ¿cuál es? Ya tenemos misericordia, amor,
gracia, por gracia sois salvos. Eso no era cosa que Dios tenía que dar, era una gracia que Él mostró. Versículo 6. Juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire el tremendo cambio. Ahí sí hay privilegio. Ahí sí hay actuación como delegados con Dios, delegados de Dios para servir en el mundo de Dios, en la iglesia de Dios, en el reino de Dios. Sí, ese es el privilegio porque por la fe en Cristo resultamos unidos de alguna forma que no entendemos tampoco, pero unidos con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y la vida que vivimos, la vivimos por la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos hablando del cristianismo, vamos hablando del Evangelio. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su... Segunda vez que vemos esa palabra. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque ya tiene la lista en la memoria: misericordia, amor, gracia, bondad, gracia, porque por gracia, versículo 8, por gracia sois salvos, no con la posibilidad de ser salvos, sino salvos. Sí, porque Dios cumple su propósito. Salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El que cree en mí, dijo Cristo, tiene vida eterna. Buenas nuevas, ¿no le parece? Mire, en medio de las pruebas, tenemos por qué celebrar, ¿no? Y celebrar la buena noticia de Cristo Jesús. Porque esa buena noticia es la fuente, el comienzo, la continuación de la vida nueva en Cristo, en la cual encontramos las pruebas, pero encontramos la gracia para resolver, para superar, para alegrarnos en Dios por el privilegio de poder, reinando con Cristo, el privilegio de resolver los problemas que se presentan en la iglesia. Podemos, porque no estamos solos, estamos en Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el que habita en nosotros. Ve que esto sí es una tremenda oportunidad que Dios ha dispuesto para nosotros. Una tremenda oportunidad para mostrar al mundo que sí, Dios vive. Sí, el Evangelio es verdadero. Esto sí es la verdad. Y en Cristo Jesús vamos adelante, guiándonos por la palabra de Dios, pero pensando las cosas para, claro, los embajadores del Rey tienen que pensar, ¿no? Los hijos de Dios, los miembros de Cristo. Tantas figuras que la Biblia nos ofrece. Tenemos que pensar, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Pensar partiendo ¿de qué? Pues del Evangelio. Aquí la salida es garantizada. Aquí no tenemos que fracasar. O fracasando, no tenemos que seguir fracasando. Porque Dios sí permite que fracasemos. No puede ser, ¿verdad? Dios no tiene nada que ver en eso. ¿Será que no? A veces dejan que sus hijos fracasen cuando no quieren por las buenas.
Entonces, y fracasa. Claro, dando los primeros pasos es el caso obvio. No sabe andar el muchacho. Solo ayer dio el primer paso, pero anda como si supiera. Y cuando el papá lo va a coger, no, y ¡pum!, cae. Y el papá lo levanta. Ve cómo es el Señor. Por razón del Evangelio no hay fracaso. Sí, hay fracaso y no honra a Dios. Hablando misterios otra vez. Sí, así es, porque ambas cosas son ciertas. Fracasamos para no fracasar. Es el momento de buscar al Señor. Si nos hace falta sabiduría, ¿qué hacemos? Pidamos. No sé, me imagino que han estado orando. ¿Sí? A veces es más importante hablar a Dios que hablarnos los unos a los otros, ¿no? Sobre todo cuando encontramos que no hay total acuerdo entre nosotros. Más razón, Señor, por favor, tú nos conoces y tu voluntad nos has dicho, por lo menos hasta donde nos toca conocerlo. Pero Señor, sálvanos o perecemos. ¿Hay otro remedio? Yo no conozco ninguno. Pues claro, Dios da ayudas, consejos. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Sí, claro. Pero todo esto parte del Evangelio. A ver, ¿el reloj ahí sirve o sí? ¿A qué hora debo terminar ya? ¿Pasó la hora? No, todavía. No tengo mucho más que decir, ¿ve? El trabajo del predicador es muy fácil. Es poco lo que tiene que decir, pero hay mucho que decir dentro de ese poquito que tiene que decir. Y por lo tanto vamos recordando el Evangelio, que cuando aún éramos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Cristo entregó, capítulo 1, versículo 7 de Efesios. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿qué hacemos? La profecía de Isaías es una obra literaria bien difícil de recordar, porque el profeta va diciendo lo mismo, una y otra vez, y como que sin plan ni programa. Pero todo lo que va diciendo Isaías 700 años antes de Jesucristo tenía que ver con Cristo, o mejor dicho, tenía que ver con Dios, tenía que ver con Jehová. Y después de decir esto y lo otro, en medio de lo que va explicando en cuanto al pecado y la gracia, pecado del hombre y la gracia de Dios, pintando un cuadro negro del comportamiento y la historia del pueblo escogido de Dios, Israel, habla de Cristo. Habla de Cristo. Él sí llevó nuestros pecados. Entonces, resume toda la profecía de Isaías en esta frase. Dios mismo hablando, dice, miren a mí.
Esto del cristianismo es sumamente sencillo y muy complicado. Sumamente sencillo, aunque más allá de la comprensión nuestra. Isaías capítulo 55, ¿se acuerda? Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues miremos a Él. El que cree en mí, dijo Cristo, tiene vida eterna. Otra frase, dijo Cristo, el que cree en mí de su interior, correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu, que habían de recibir todos aquellos que creerían en Él. Esto es por fe. El que cree. ¿No es eso lo que dice Efesios 2, versículo 9? Versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de. Y esto sigue diciendo, no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quién es el que debe creer? Pues uno. Pero, ¿de dónde viene el poder para creer? Es don de Dios. Otro misterio. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál va primero? ¿La fe nuestra o el regalo que Dios hace? Y la respuesta es que sí. ¿Me entendieron? Ojalá que sí. Porque ahí está la cosa. Y queremos, sí, claro, la parte de Dios tiene que ir primero. Pero el deber, y si no creemos, el que no cree ya ha sido condenado. Miren a mí, eso es el consejo de Dios. Y continuamente a través de estas páginas de historia, 1000 años de la historia de la nación de Israel, encontramos el fracaso del pueblo del Señor. Se apartaba de Dios. Porque había peligros, había naciones enemigas, había fracasos, había pecado. Y el pueblo se desanimaba y buscaba otros dioses, dejando atrás al Dios único y verdadero. Ese es el peligro de su iglesia. Es el peligro de mi iglesia. Es el peligro suyo y el peligro mío, que en medio del problema no invoquemos el nombre del Señor para recibir la respuesta por su palabra. Y corremos por un lado y por otro. Y debemos buscar ayuda. Pero siempre buscando esa ayuda en la palabra de Dios. ¿Y todo esto con qué fin? Pues capítulo 2, versículo 10 de Efesios. Sigue hablando de la gracia de Dios, ¿lo ve? Somos muertos en pecados y delitos. ¿Qué dice versículo 10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta es una obra del Evangelio. Es una obra de una nueva creación. Dios saca de nada lo que ya somos. Porque estábamos muertos y de repente vivimos. Es una nueva creación. Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pase al capítulo 5, por favor,
Porque cuando miramos para qué este evangelio, para qué la obra de Cristo en la cruz, para qué creó Dios el mundo como lo hizo, por qué lo va gobernando como lo gobierna, pues capítulo 5 y el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 25, otra vez. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuándo? ¿Cómo? En la cruz. Cristo se ofreció a Dios en pago de nuestro pecado como sacrificio en lugar nuestro que debíamos morir. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. El proyecto de Cristo, el proyecto de Dios es la iglesia. Y en Cristo Jesús podemos, lo que leemos en el capítulo 4, versículo 3, podemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Les recomiendo un repaso de la carta a los Efesios. Y la razón por qué volver a la base, el Evangelio, las buenas nuevas, el capítulo 2, Dios nos dio vida, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esta es la buena obra, solícitos en guardar la unidad, que dice 4:3, del Espíritu en el vínculo de la paz. ¡Qué buen desafío nos presenta el Señor en medio del conflicto! En Cristo, todos creyentes, resolver el problema para la gloria del Señor, mirando a Él. Oremos. Padre, gracias. Nos llamas a escuchar tu voz, nos llamas a orar, nos llamas a vivir en paz los unos con los otros, amarnos, entendernos, escucharnos, apoyarnos con paciencia, buscando la respuesta, la intervención tuya. Sí es posible, porque Cristo ya venció el pecado y regala la vida y nos invita por medio de Él a estar en su consejo, a recibir de su Espíritu, para que haya el fruto del Espíritu en nuestra vida y así podemos ser luz en el mundo. Mundo de conflicto, mundo de violencia. La iglesia
oasis de paz. Permítanos ese privilegio para decir al mundo, el Evangelio es la verdad. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendícenos. Cuídanos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. No olvide la lectura de toda la carta a los Efesios, ¿no? Y después, 1 Corintios. Y después, pues, continuaremos.